que no nos podíamos dar ni besos ni abrazos cuando nos vimos la última vez. Estábamos con los codos y los puños y esas cosas. Y hoy ha sido una alegría venir, pero además dar besos y abrazos. O sea que ya solo por eso valía la pena volver. Valía la pena volver. Bueno, quiero transmitiros saludos, besos y abrazos ahora que podemos de nuestra iglesia en Mataró, de la iglesia allí en Jaume Rocudé, y especialmente de Jonathan y Toñi, que cuando les dijimos que veníamos para acá, pues enseguida el encargo de lleva besos y abrazos para todos, o sea, quedaros todos por saludados y abrazados de su parte. Cuando estábamos en el tiempo de alabanza, ¿dónde estás? Ahí, que no te veía. He pensado, me está haciendo la introducción, o sea, Ana, me estabas haciendo ahí una introducción tan buena, digo, me está haciendo la introducción maravillosa para lo que hoy quería compartiros. No sé si tenemos, sí, vale. Por aquello de si yo soy muy pesado, un poco de ayuda visual siempre, ¿verdad?, estimula, así que hemos traído 4 imágenes que nos pueden acompañar. Actualiza tu playlist, es el título que le puse a la reflexión. No sé cuántos de vosotros sabéis lo que son los vinilos, ¿eh? ¿Os acordáis de los vinilos y esos cacharritos que...? Sí, claro. Acumulamos años los que decimos que sí, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha cambiado la música, eh? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado la forma en que escuchamos la música? Antes teníamos que ir a un lugar especial de la casa para escuchar la música, ahora la música nos acompaña. Antes usábamos unos cacharritos más bien grandes, ahora la música se escucha en cacharritos más bien pequeños. Y todo eso nos ha llevado a actualizarnos la forma en la cual escuchamos la música, pero también, muy probablemente, la lista de canciones que escuchamos. Y hace unos días, en una conversación, alguien me habló, me compartió una expresión y yo enseguida pensé, eso es un oxímoron. Oxímoron. ¿Alguien sabe qué es eso? Los profesores del lugar. Oxímoron es una palabra muy rara, que siempre para hablar de aquellas expresiones que combinan 2 palabras o 2 conceptos que son lo contrario. Voy a dar ejemplos porque si no, no se entiende, lo tengo aquí apuntado. Por ejemplo, un instante eterno. Un instante, que es un momentito, eterno. Usamos a veces esa expresión, un instante eterno. Un gas líquido. Pues si es un gas, ¿cómo va a ser un líquido? ¿Verdad? Son cosas que parece que no pueden ir juntas esas 2 palabras. Bueno, eso es un oxímoron. Un clamoroso silencio. Bueno, si es un silencio, ¿cómo puede ser clamoroso? Todas esas ideas, ¿verdad? A todo eso se le llama oxímoron. Y estaba yo en una conversación, como os decía, y alguien usó una expresión que yo pensé, no, eso es un oxímoron. Alguien me habló de la alabanza aburrida. Alabanza aburrida. Alabanza aburrida, por definición, lo podéis poner aquí, en la categoría de oxímoron. Es imposible que una alabanza sea aburrida, porque algo está fallando. Si una alabanza se convierte en aburrida, es que alguna cosa no estamos haciendo bien. Y pensaba en eso, en esa idea, la alabanza aburrida. ¿De qué depende que una alabanza podamos pensar que es aburrida? ¿Qué es la alabanza? Primero debemos entender qué es la alabanza. A veces hablamos de alabanza y estamos hablando del tipo de canción que estamos usando. Es que a mí esa canción me parece aburrida. Es que a mí esas lecturas que se hacen me parecen aburridas. Es que a mí esas ideas, como se explican, me parecen aburridas. Y entonces decimos, la alabanza es aburrida. Y por eso no me gusta. ¿Pero qué es la alabanza? Pregunto, ¿qué es la alabanza? ¿Qué viene a nuestra mente? Podemos pasar. ¿Queréis que os vaya avisando? ¿Sí? Yo lo tengo apuntado, si queréis, y así vamos más ágiles. Vale, gracias. ¿Qué es la alabanza? Cuando pensamos en alabanza, pensamos automáticamente en música, ¿verdad? Si me equivoco me lo podéis decir, es el momento, Pero la alabanza es más que eso, es mucho más que eso. Hay muchos más elementos que forman parte de la alabanza. ¿En eso estamos de acuerdo? Más o menos, ¿sí? ¿Vale? Vale. La alabanza no es otra cosa, ni más ni menos que reconocer a Dios. Y si me permitís la expresión, piropearle. Cuando algo os gusta mucho, brota aquello de decirle cosas bonitas. Bien sea a la persona que amáis, bien sea un pastel de chocolate, que también ocurre, ¿verdad? Hay cosas que nos motivan, hay elementos que nos motivan a decir algo positivo, a expresar con palabras, ¿verdad?, lo que sentimos. Pues alabar a Dios no es otra cosa que mirarle
y piropearle. Así que cuando alabamos a Dios, no es para nada algo aburrido. No puede ser aburrido. Piropear a Dios no puede ser aburrido, porque cuando observamos a Dios descubrimos a un ser extraordinario que muestra un amor extraordinario por cada uno de nosotros, que somos cualquier cosa menos extraordinarios. Así que esa relación con Dios, esa interacción con Dios no puede ser nunca aburrida. Si es aburrida, alguna cosa está fallando. Hay tres palabras que aparecen en la Biblia y que se utilizan para hablar de alabanza. Y las escribí ahí porque dije, eso si lo cuento va a ser complicado solo. Esas tres palabras que encontramos en la Biblia, si os fijáis, nos dan matices. No solo nos hablan de música, no solo nos hablan de cantar, sino que nos hablan de dar las gracias, nos hablan de confesar, nos hablan de cantar, de alabar, claro que sí, pero también nos hablan de elogiar y nos hablan de honrar. En eso no me quiero entretener mucho, pero lo digo para que veamos que ya la Biblia es rica a la hora de explicar lo que es la alabanza, a la hora de explicarnos y de intentar ponernos en contexto. La alabanza es reconocer a Dios por lo que Él es. Otra cosa es darle las gracias por lo que Él hace, pero alabar básicamente es reconocerle. Y no tiene tanto que ver con la música o las palabras que usemos, sino con una actitud interna, decía, de dentro hacia afuera. Es una actitud interna que proyectamos hacia el exterior. Y es verdad, estaréis de acuerdo conmigo, que a veces la música nos gusta más, a veces nos gusta menos, a veces las palabras nos gustan más, a veces las palabras nos gustan menos, pero eso no quita valor ni esencia al hecho en sí de alabar a Dios. Voy a invitaros a leer un salmo. Vamos a leer un salmo que nos habla de alabar y nos da algunas ideas muy interesantes. Es el Salmo 96, lo tenéis ahí. Y vamos a sacar ahí 4 ideas. No vamos a ser muy largos, que tampoco hay que castigar a la gente que disciplinadamente viene a la iglesia los domingos, a los de casa tampoco, pero a los que vienen, menos. Vamos a leer un salmo, es el Salmo 96. Dice lo siguiente: cantad al Señor una canción nueva. Cantad al Señor, habitantes de toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre, anunciad día a día su salvación, hablad de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. Dad al Señor, familias de los pueblos, dad al Señor el poder y la gloria, dad al Señor la honra que merece. Entrad en sus atrios con ofrendas. Adorad al Señor en su hermoso santuario, que todo el mundo tiemble delante de Él. Decid a las naciones, el Señor es Rey. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Alégrense los cielos y la tierra, brame el mar y todo lo que contiene. Alégrese el campo y todo lo que hay en él. Griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Nos quedamos con ese texto, ¿vale? Porque vamos a estar dándole un poquito de vueltas a ese texto, vamos a sacar algunas ideas. Pero así de entrada, fijaos, la primera cosa que a mí me llama la atención es que es un salmo que lo que está haciendo es hablando con la gente. O sea, no es un salmo que está hablando a Dios, no le está diciendo, Señor, yo te amo. No, no, no. Está hablando a la gente y está explicando a la gente cómo acercarse a Dios, cómo dirigirse a Dios, cómo alabarle. Y lo que le dice a las personas es que los habitantes de toda la tierra deben tener esa actitud de adoración. Las familias de los pueblos, es otra expresión muy bonita que usa, deben tener esa actitud. Y algunos, gracias a que conocemos al Señor, ya lo sabemos, que debemos tener esa actitud. Y otros no lo saben, pero llegará el día, dice también la Biblia, en que lo sabrán. Llegará el día en que todo el mundo reconocerá. Así que todos los habitantes de la tierra, todas las familias de los pueblos, en un momento van a llegar a alabar a Dios. Es una reacción con nosotros. Fijaos además que dice que llama primero a las personas, pero luego amplía.
Si vamos resiguiendo el Salmo, veréis que dice que primero le alaben las personas, pero luego incluye a la creación. Así que el contexto de adoración a Dios va a ser absolutamente global. Toda la creación va a alabar a Dios. Y tampoco quiero saltarme un detalle muy interesante porque es en el que me voy a centrar. Y es que fijaos que es, el tiempo verbal que utiliza es imperativo. Es decir, no nos dice, cuando tengáis un rato, cantad al Señor. Cuando tengáis hueco en la agenda, hablad. Cuando os venga bien, si podéis, no, está diciéndonos cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor, hablad, etcétera, etcétera. Está usando unas indicaciones que no son órdenes, no creo que lo dijera el salmista enfadado, pero sí que es cierto que nos está diciendo eso es lo que toca. Eso es lo que corresponde. Y me gusta ver estas palabras que está usando, que son cantad, hablad, dad y adorad, como una especie de progresión, de 4 elementos que son necesarios en nuestra alabanza. 4 detalles interesantes que necesitamos incorporar a nuestra alabanza. Si nos quedamos solo cantando, nos fallan otros 3. Si nos quedamos solo hablando, siguen fallando 3. Si nos quedamos solo dando, fallan 3, ¿verdad? Estas 4 actitudes deben estar presentes, creo yo. Son 4 pasos que debemos dar para alabar al Señor. Así que la alabanza es mucho más que cantar. ¿Estamos de acuerdo a estas alturas ya? ¿Sí? ¿Os he convencido? ¿Ya os he convencido? ¿Me puedo ir? Vale. La alabanza es mucho más que cantar. Pero hay otro elemento interesante, la alabanza es intencional. Yo debo proponerme alabar al Señor. Eso, hay momentos en que brota de mí, claro que sí. Hay momentos que veo al Señor actuar en mi vida, o recuerdo su amor, o me doy cuenta de cómo Él ha intervenido en esa situación y brota de mí. Pero también es cierto que existe una invitación para que lo hagamos de forma intencional, no sin darme cuenta. Yo no puedo alabar al Señor sin darme cuenta. Yo quiero alabar al Señor. Hay un motivo que me lleva a alabar al Señor. Y la última cuestión, y me parece que también es muy interesante, si os fijáis, es que dice, o nos da la idea de que la alabanza es relacional. ¿A qué me refiero? No está diciendo, alaba tú en tu casa. Canta tú cuando estés solo. Tú, si te encuentras bien, canta, habla, di. Está diciendo cantad. Lo está diciendo en plural, porque está dirigiéndose a toda la tierra, pero además añade el elemento de entrad en sus atrios. Así que el contexto para la alabanza, si bien es cierto que en mi casa yo puedo alabar al Señor, no hay duda de ello, y vamos mal si no lo hacemos, pero el contexto de la alabanza tiene mucho que ver con la presencia en un lugar físico, con los hermanos. Y ese es un elemento muy interesante, porque cada vez más nuestras agendas son tan complicadas, que parcelamos tanto el tiempo que parece que no tenemos momentos para encontrarnos los unos con los otros, para según qué actividades. Y el Señor, a través del salmista, nos está diciendo, la adoración, la alabanza, debe ser un elemento central para el cual debemos hacer hueco en la agenda y debemos buscar encontrarnos los unos con los otros. Entrad por sus atrios con ofrendas, dice, adorad al Señor en su hermoso santuario. ¿Descarta lo otro? No, pero sí que nos invita a hacerlo de esta forma. Incluso nos habla de hacerlo ante todos los pueblos. Es decir, incluso delante de aquellos que no conocen al Señor, adórale. Porque eso va a cambiar las cosas, eso va a cambiar el contexto. Me gustó la letra de la canción que cantamos antes, la de Alábale. ¿Por qué? Porque nos da esas ideas de que la alabanza es mucho más que simplemente yo diciéndole a Dios cómo yo le veo y cómo yo le siento en mi vida. Es mucho más que eso. Vamos a ver las 4 palabras. Empezamos con cantar. Los primeros 2 versículos nos hablan de cantar. Insiste mucho en la idea de cantar. Y yo creo que probablemente esa es la idea que tenemos más clara. Alabanza, cantar, música, ¿verdad? A Dios le gusta que cantemos. Si alguien no lo cree así, yo creo que la Biblia está llena de textos que nos dice que cantar es una buena opción para alabar a Dios. A Dios le gusta que le cantemos, pero se nos dice que debemos cantar una canción nueva.
Quiere decir que tenemos que ampliar la lista de cánticos cada semana, ¿verdad? Quiere decir que los himnos del pasado ya no sirven. ¿Quiere decir eso? Vale, afortunadamente no quiere decir eso. Hay canciones que pueden ser muy nuevas y no ser nuevas en esencia. ¿Qué quiero decir? La canción nueva es aquella canción que surge a partir de una nueva experiencia con el Señor. Yo cada vez que canto al Señor no repito por repetir. Cada vez que yo canto al Señor no repito porque toca, porque los del grupo de alabanza me han dicho que cantemos esta canción. Cada vez que yo canto una canción, debo ser consciente de qué le estoy diciendo al Señor. Cada vez que yo tengo esa actitud de cantar, debo ser consciente de qué estoy expresando al Señor. Y debo pensar en los ejemplos en mi vida que me llevan a decir que el Señor es amor. Y seguro que los ejemplos de tu vida de hace 5 años no son los mismos ejemplos de tu vida de hoy. Y los ejemplos de tu vida mañana no serán los mismos ejemplos de hoy, de experimentar el amor de Dios. A veces nos quedamos pensando en que el Señor nos salvó y ese es nuestra única referencia para explicarle al Señor que le amamos. ¡Ah, qué pena! Desde que el Señor murió por mí en la cruz, desde que yo me di cuenta, desde que yo le acepté como Salvador, hay otras muchas realidades en mi vida que siguen demostrándome que Dios es amor. Una canción nueva es eso. Es buscar, investigar. No nos habla ni de modernidad ni de tradición. Nos habla de pensar en qué estoy diciéndole a Dios cuando le digo, Señor, yo te amo. Señor, eres extraordinario. ¿Por qué lo estoy diciendo? Pues porque he experimentado esto y esto y esto. Porque he visto esto y esto y esto. Porque me doy cuenta cada día, en cada momento, de cómo tú actúas en mi vida. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: mantengamos la frescura de la alabanza y no nos abandonemos a la rutina. Cada día tenemos nuevas misericordias que celebrar. Cada día tenemos nuevas misericordias que celebrar. Imaginaos cada día, si hiciéramos una lista de lo que el Señor ese día ha provisto para mi vida, para tu vida. Cada día tenemos nuevas misericordias. La alabanza es un acto de reconocimiento a Dios que se renueva a partir de nuestra renovación de esa experiencia con el Señor. Y es muy interesante, y ahí sí que hay que poner el acento, ¿eh? Eso de que se renueve cada día puede llevarnos a pensar que tenemos que hablar de nosotros, de cómo nosotros nos sentimos. El texto nos dice que la alabanza es para bendecir a Dios. La alabanza es para decir cómo es Él. Yo puedo sentirme muy feliz de que el Señor sea amor, pero la alabanza es reconocer que Dios es amor. ¿Entendéis el matiz? Me tenéis que decir que sí, si no yo no me doy cuenta, ¿eh? Sí, vale, vamos bien entonces. La alabanza bendice al Señor. La alabanza está centrada en Él, no está centrada en cómo yo me siento gracias a esa realidad. Que también todo afecta, ¿eh? Todo afecta. Y las mujeres que somos pelín emocionales, ¿vale? Y yo que soy de lágrima fácil, ¿verdad? Pues hay momentos que uno empieza a cantar y no acaba las canciones. Y eso ocurre a menudo, y Daniel lo sabe, que más de una vez no acabamos las canciones, porque es imposible. La emoción nos lleva a expresarlo desde nuestros sentimientos. Pero la alabanza sigue apuntando a Dios. Sigue apuntándole a Él, y es más, el texto nos dice que anuncia la salvación. Es decir, no solo reconocemos al Señor por lo que Él es, sino que aprovechamos ese ejercicio para explicar que Dios es Salvador, que Dios ha actuado en mi vida, pero que quiere actuar en la vida de todo el mundo para poder darle el acceso a la vida eterna. La salvación es el hecho central de nuestra vida y es el hecho que al final nos toca compartir, porque es lo que nos ha transformado. ¿Estamos de acuerdo que cantar es alabar al Señor, incluye cantar? ¿Estamos de acuerdo que la adoración, la verdadera adoración, incluye cantar? ¿Sí? ¿Podemos pasar al 2? ¿Sí? Vale. Si me decís que no, sigo con el cantar hasta que me digáis que sí, ¿eh? O sea que vamos al 2. El segundo elemento, la segunda palabra que aparece ahí es hablad. Si preguntáis a mi marido, a mí me gusta hablar. Daniel está ahí, ¿eh? Se ríe por prudencia, si no diría sí, mucho. A veces mi marido tiene una expresión que me dice, ¿me lo has dicho una vez? Ya lo entendí. ¿Que sí? Sí, mira cómo dice que sí. El amor haría que dijera, no es tanto, pero no, es verdad, es verdad. Vale, de los versículos 3 al 6 se nos habla de hablar. Es decir, la alabanza se queda coja si solo cantamos. ¿Os acordáis que explicábamos que hay que anunciar la salvación? Pues a veces para explicar la salvación hay que hablar.
hay que explicarla, no solo cantarla, es necesario decirlo. ¿Cuántas cosas decimos al día? ¿De cuántos temas distintos hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Pregunta difícil, ¿alaban a Dios nuestras conversaciones? Cuando hablamos, aunque estemos en la cola de la carnicería, cuando hablamos, alabamos a Dios, según sea el color y el tono de nuestra conversación. Cuando conducimos, alabamos a Dios, según sea el tono de nuestras expresiones. Lo digo porque todo el mundo se siente identificado. Cuando estamos haciendo la declaración de la renta, lo estamos complicando, vamos dando pasos. Alabamos a Dios según cuál sea nuestra expresión al ver que nos toca pagar, horrible, o que nos toca no cobrar poco, horrible igual, ¿vale? Entonces, nuestras palabras deben alabar a Dios. El Salmo nos dice, hablad de su gloria y de sus maravillas. Hablad de su gloria y de sus maravillas. Y cuando habla de gloria y maravillas, está hablando de algo extraordinario. Miramos a Dios y es extraordinario. Por tanto, ese ser extraordinario que además tiene la voluntad y el deseo de intervenir directamente en mi vida, eso provoca que yo, cuando hable, le tenga presente constantemente. Tenga siempre presente su realidad. Y muchas veces cuando alabamos a Dios o cuando hablamos, nos centramos en nosotros. Yo os propongo un ejercicio. Vosotros, cuando tengáis un ratito en casa, os acordáis de mí y hacéis el ejercicio, ¿vale? Y el ejercicio es repasar canciones, simplemente canciones de alabanza. ¿Cuántas canciones hablan de nosotros? Yo me siento, yo estoy, yo creo, yo. ¿Está mal? No. Pero la alabanza apunta a Dios. Con las conversaciones, cuando hablamos, ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces hablamos de yo? Pero una vida de alabanza habla de él. Mi conversación debe apuntar a Dios. No quiere decir que vayamos por el mundo predicando, no digo eso, pero sí que debe tener presente a Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de compartir debe apuntar a Dios y no tanto a nosotros y a nuestros sentimientos. ¿Os acordáis de Jesús, que nos hizo un encargo algo así como vosotros sois la luz del mundo? ¿Os acordáis? Vale. Las luces del mundo no hablan de ellas, Las luces del mundo apuntan a Dios. Así que alabamos a Dios cuando cantamos, adoramos al Señor cuando cantamos, claro que sí. Adoramos al Señor cuando hablamos y debemos ser conscientes de ello. Pregunta, ¿lo hemos entendido? ¿Vamos al siguiente? ¿Sí? Vale, vamos al 3. That. Ese duele más, ya os lo digo, ese es el doloroso. Esta es la palabra dolorosa. Versículos 7 y 8 del Salmo nos hablan de dar. Cantar es más o menos fácil. Los que tienen sentido musical, oído musical, pues mejor, ¿no? Los que tienen sentido del ritmo, pues mejor. Pero cantar más o menos es fácil. Hablar ya ni os cuento, Si el caso es como el mío, como os decía, súper fácil. Pero dar es hacer ese ejercicio de yo tengo algo y me desprendo de ello. Y ese ejercicio puede ser muy complicado y muy comprometido. Y el texto nos dice que alabar a Dios, que adorar al Señor, que reconocerle, implica también dar. Y no solo eso, sino que encima el Salmo nos dice que hay que darle al Señor 3 cosas. Ni una ni dos, 3 cosas. Al menos hay que darle 3 cosas al Señor. En primer lugar dice que hay que darle al Señor poder y gloria. Bueno, eso es fácil. Yo ya sé que el Señor es poderoso y yo glorifico su nombre. Eso es fácil, ¿verdad? Y todos seguro que damos poder y gloria al Señor. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Luego se nos dice que hay que darle honra. La palabra nos puede quedar un poco más gris, igual no la tenemos tan clara lo que quiere decir. Y finalmente se nos dice, atención, que hay que dar ofrendas. Menos mal que lo he dicho después de la ofrenda. Parecería que es que estoy pidiendo, pero dice que hay que traer ofrendas. La alabanza no es solo cantar, no es solo hablar, es dar también. Darle al Señor poder y gloria, en principio no nos quita ninguna posesión, parece ser, ¿no? Darle honra parece que tampoco, pero dar ofrendas seguro que sí. Nos toca la cartera y ahí duele bastante. La cartera suele doler bastante, pero el texto nos dice, el Salmo 96 nos dice que hay que dar al Señor.
y hay que darle poder y gloria, honra y ofrendas. Pero Dios no tiene ya poder y gloria y honra. Ofrendas no las necesita en realidad, pero ¿no tiene todas esas cosas ya? ¿Cómo es que me pide que se lo dé? ¿Es que le voy a añadir algo al Señor? ¿Es que le voy a dar un suplemento, como cuando te dan un suplemento de vitaminas porque vas flojo de algo? Lo que nos está diciendo el texto es básicamente dos cosas. Uno, reconócelo. Reconoce que el Señor tiene gloria, reconoce que el Señor tiene poder, reconoce que el Señor tiene honra, que se note en tu vida, que reconoces que Dios tiene poder, honra y gloria. Y un segundo elemento que también me parece interesante es, y no se lo des a otro. Es decir, yo confío en Dios o confío en que me toque la lotería para resolver mi vida. Yo confío en Dios o confío en mis propias ideas para resolver mi vida. Yo confío en Dios o centro mis esfuerzos y mis energías en mi trabajo, en mi familia, en cosas buenas, ¿eh? Pero ¿a quién pongo en el centro? ¿Al Señor o todas estas cosas buenas que hay alrededor? Le podemos robar la gloria a Dios y no somos a veces ni conscientes de ellos. Le podemos robar la gloria a Dios cuando no le ponemos en el centro de nuestra vida. Esa frase es complicada, pero es real. Le robamos la gloria a Dios cuando ponemos cualquier otro elemento, por muy bueno que sea, en el centro de nuestra vida. Forma de saberlo, hay que hacer una lista. Lista de prioridades, venga. Lista de prioridades. A ver, ¿qué ponemos en el número 1? ¿Al Señor o el trabajo? ¿Al Señor o a la familia? ¿Al Señor o el dinero? ¿Al Señor o...? Y todas son cosas buenas, ¿eh? Número 1 debe ser el Señor. Y otra cuestión, otra forma en la que podemos robarle al Señor la gloria, la honra, es cuando no le reconocemos como proveedor de nuestra vida. Y ahí entran las ofrendas. Ya os he dicho, el tema es antipático, pero a los invitados va bien, ¿no?, que sea el invitado el que hable de estas cosas, ¿eh? Cuando al Señor no le reconozco como quien provee todo, y creo que lo he hecho yo por mi esfuerzo, o porque soy mejor que el de al lado, o porque me lo merecía, o porque... entonces también le estoy robando la gloria a Dios. Y no soy consciente de ello. Por eso es bueno que leamos el Salmo 96 para darnos cuenta de esas cosas. Dios es quien provee. Alguien me dijo una frase hace tiempo, escuché una frase, no me la decía a mí específicamente, pero la escuché y me pareció interesante. Dijo lo siguiente, hablando de la ofrenda: el Señor me deja gestionar el 90% de mi dinero, pero el 10% lo quiere Él. Y a veces al Señor le decimos, bueno, gestiona tú el 10 y yo gestionaré toda mi vida. Ese 10 que te tengo que dar lo voy a gestionar yo también. Te voy a dar la mitad de ese dinero. Te voy a dar menos de ese dinero que me pides. En este texto se nos habla de ofrendas de sacrificio, de ofrendas que se traían al templo, pero yo creo que podemos aplicar ese ofrendas a todo. Y ahí entraríamos en otro tema, a mi tiempo, a mi compromiso, a mi energía, a mi voluntad. No solo es dinero, la ofrenda es mucho más que ello y también lo sabemos. Leía hace unas semanas la frase siguiente y os la comparto: la verdadera adoración a menudo se revela en los sacrificios. La verdadera adoración a menudo se revela en los sacrificios. Si yo me tomo un bomboncito de chocolate, es muy fácil decir qué bueno es el chocolate, porque me gusta. Pero si llevo muchos días sin comer chocolate porque el médico me lo ha prohibido, porque no comer ese chocolate es mi forma de sacrificarme, y eso no invalida mi actitud. Eso no me hace que me guste menos el chocolate. Simplemente me lleva a enfrentarlo de otra forma. La alabanza no solo es expresar, es darnos. Dar y darnos. ¿Tenemos claro lo de dar? ¿Nos duele la cartera un poquito? ¿No? ¿No? ¿El horario? ¿Nos duele un poco el horario? ¿Tampoco? ¿Nos duele la voluntad?
Si me decís que no a todo, es que lo teníamos clarísimo y no tenía que haber venido yo hoy, ¿eh? O sea que vamos, podemos ir adelante, vamos al último, a la última palabra. Venga, adorad. Los últimos versículos, adorad. Es una actitud, ¿qué es adorar? Es una actitud interna, ¿eh? Y volvemos un poco al principio, a lo que también se apuntaba durante el tiempo de alabanza. ¿Yo puedo decir al Señor que le amo? ¿Puedo decírselo? Sí, espero que se lo digamos, ¿eh? Señor, te amamos, claro que sí. Pero tiene que estar basado en hechos reales, digamos, ¿eh? Es decir, tiene que estar basado en lo que realmente siento. Adorar al Señor no es solo cantar, hablar y darle, sino que hay que trabajar en el interior. Adorar al Señor es exactamente esa actitud interna, esa actitud interna de reverencia, de reconocimiento. Hasta ahora hemos visto cosas externas o detalles externos, las 3 primeras palabras nos hablan de detalles externos, pero esta última palabra nos habla de detalles internos, y ahí solo el Señor sabe. Ahí hay poco que decir en ese aspecto. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de mirarnos dentro y decir, Señor, ¿yo realmente te reconozco? Cuando yo canto, ¿es fruto de que dentro de mí yo te reconozco? De que mi actitud realmente es de adoración, de reconocimiento, de ponerte a ti en valor, de ponerte en el centro de mi vida, o solamente es porque es domingo, toca y me gusta el ritmo de la canción, o porque se me han disparado las hormonas y lloro por todo, que también ocurre. Dice el texto que hay que adorar. Y además es rico, porque explica y empieza ahí es una zona un poco mezclada del Salmo, si me permitís la expresión, porque va combinando el tener esa actitud con explicar lo que el Señor ha hecho, lo que hará. Y es una zona, son unos cuantos versículos que es como que mezcla ideas. Pero lo que está diciendo, creo yo, de alguna forma el texto, lo que está diciendo es que hay tantos elementos que acompañan y refuerzan la idea de que interiormente tú reconozcas al Señor, que no puede ser de otra forma. No hay opción. Cuando miramos a Dios no hay opción. Mi actitud debe cambiar radicalmente, porque no hay opción. Si yo conozco a Dios, si yo verdaderamente tengo una relación con Él, mi interior, ¿qué tiene que contar? Que Él es el centro. Si es que no me ha pasado nada mejor en la vida. Yo a mi marido le digo muchas veces, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego me siento mal con el Señor porque digo, bueno, después de la salvación, claro, hay que matizar. Porque realmente lo mejor que me ha pasado en mi vida, cariño, es la salvación, conocer al Señor, tener... Gracias por el amén. ¿Quién lo dijo? Amén, gracias. Lo mejor que nos ha pasado en la vida es conocer al Señor. Así que mi actitud interna es de reconocerlo. ¿Os planteáis amar a vuestras parejas o sale de dentro? Ya que nos hemos puesto románticos. Sale de dentro, mira cómo se ríen ellas, sobre todo ellas, ellos no se ríen tanto, pero bueno, vale. ¿Nos lo planteamos o sale de dentro amar a la pareja, a los hijos, a los padres? A los vecinos que dan la lata, no, pero... sale de dentro. Entonces, ¿cómo es posible que no salga de dentro? Alabar a Dios. Sentir ese reconocimiento y esa reverencia. Porque Dios continúa siendo lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Y permitidme la frase que queda un poco rarita, pero es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas, la intervención de Dios en cada una de nuestras realidades. El texto, en la versión que yo leía, dice que alabemos al Señor en su hermoso santuario, y si sois más de Reina Valera del 60 USA, en la belleza de su santidad, que me parece una frase preciosa. Dios es extraordinariamente bello por su santidad. Y esa santidad es lo que hace que esté tan lejos así de entrada de nosotros, que no nos podamos acercar a Él de ninguna de las formas, porque Él es santo. Y Él crea ese puente extraordinario para que nosotros podamos acercarnos a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia, de nuestro pecado y de nuestras faltas. Y crea ese puente para que nos podamos acercar a esa belleza de su santidad. El Salmo acaba. Acabará el sermón también, que eso es bueno. Yo sé que estaréis contentos, no es necesario que me lo digáis, pero estaréis contentos de que acabe el sermón también. ¿Qué nos está diciendo? El Salmo nos está diciendo... Vamos a la siguiente, gracias. Alabar es reconocer a Dios. Eso lo tenemos claro, ¿verdad?
Pero el Salmo no acaba sin recordarnos esto. Dios es una constante. Dios ha actuado en el mundo. Dice el texto que Él afirmó, que Él creó el mundo, Él lo puso tal como quiso el Señor, ¿no? Dios actúa hoy en el mundo. Dice el texto que Él es el sustentador porque Él gobierna a los pueblos. Pero también apunta al futuro. Hoy se nos recordaba, en el tiempo de la Santa Cena. Nuestra realidad apunta al futuro, y a un futuro que tiene poco que ver con desesperación, tiene poco que ver con dolor, tiene poco que ver con angustia, tiene mucho que ver con eterna felicidad y salvación. Dice el texto que Él viene a gobernar la tierra y que gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Hacia allí vamos. Y nosotros tenemos el gozo y el privilegio de experimentarlo hoy, aquí, ya. Y a veces, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos en el tiempo de alabanza y tal, pues se nos va ahí el sentimiento a fijarnos solo en la música. Pero es mucho más que eso. El Señor debe ser el eje de nuestra alabanza. Dios y no nosotros. Dios y no nuestros sentimientos. Porque la alabanza tiene el origen en Dios, mira a Dios y habla de Dios. Y esos son los tres elementos que giran en torno a la alabanza. Así que, cuando vayas a cantar, cuando vayas a hablar, cuando vayas a dar, cuando vayas a adorar, actualiza tu playlist. Actualiza los elementos que conforman la realidad de tu vida y que te llevan a expresarle al Señor que le quieres adorar. Piensa en cada uno de los motivos que te llevan a cantar, a hablar, a dar o a adorar. Piensa en cada una de las cosas que el Señor ha hecho en tu vida, que hizo, que ha hecho y que te ha prometido que va a seguir haciendo. Piensa en cada uno de esos elementos y verás cómo la canción es nueva. Y verás cómo es imposible que tu alabanza sea aburrida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude también a entender y a ser capaces de actualizarnos para saber compartir. Iba a decir, os daría un beso a todos si pudiera, de verdad que lo haría, os daría besos. Es un gozo acompañaros hoy. Y espero que cuando nos encontremos en el cielo, que el Señor ya sabe cómo va a ser eso, nosotros no, cuando nosotros podamos compartir esa alabanza extraordinaria que va a durar por toda la eternidad. Amén.